Bueno, amadas hermanas, gracias a Dios nos hemos podido juntar una vez más porque ya vamos avanzando en este libro que ha sido de gran bendición para nosotras, para nuestra vida espiritual. Eh, conocer eh, conocer al Dios que servimos, nos lleva a adorar a un Dios verdadero, a un Dios según sus escrituras, a un Dios como Él se ha querido revelar. Y nosotras estamos estudiando esto para conocerlo y adorarlo mejor. Así que estamos muy agradecidas con Dios por su misericordia, por su bondad. Y bueno, vamos a empezar esta clase. Maura, ¿nos querés ayudar? Sí. Padre Celestial, te agradecemos por estar aquí reunidas, tus hijas, con muchas ganas de conocerte, de buscarte en tu palabra. Te pedimos tu sabiduría, tu inteligencia, para poder tener discernimiento y poder entender tu mensaje. Te agradecemos todo lo que haces por nosotros, por la vida, por tenernos cada día esa esperanza, ser nuestra esperanza en nuestra vida. Señor, te pedimos en este momento, pues por la clase que vamos a hacer con nuestra hermana Keila, para que nos dirija, nos pueda transmitir un mensaje de tu parte, Señor. Y estamos muy felices, muy gozosas de estar aquí ante ti, en tu presencia, Señor. Te pedimos que siempre estés con nosotras y que nos dejes esa fortaleza para seguir adelante en esta búsqueda tuya, en este conocimiento de tu ser, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos das, por todas tus bendiciones, por todo lo que significas para nosotras, porque eres nuestro todo en todo. Y te agradecemos mucho y queremos que siempre estés con nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La veracidad de Dios significa que Él es Dios verdadero y que todo su conocimiento y sus palabras son al mismo tiempo la verdad y la norma suprema de verdad. El Dios revelado en la Biblia es el Dios verdadero y real, y que todos los demás supuestos dioses son ídolos. Jesús le dijo al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Como la clase es larga, no puedo poner todos los comentarios y bueno, y más todas las cosas que he estado viendo, pero bueno, vamos a aprovecharla al máximo. Entonces, hoy día vamos a ver, Dios es veraz. Dice, habiendo considerado la autenticidad de Dios, ahora consideraremos nuestra atención a su veracidad. La clase pasada vimos Dios es verdadero. Ahora estamos viendo la veracidad de Dios. La clase pasada vimos que Dios es verdad, es un Dios real, es un Dios verdadero. Y ahora nosotros vamos a ver que Dios es veraz, es la verdad. Dice, Dios no solo es exactamente como revela que Él es, no solo es como revela que es, Él es verdadero, sino que también es exactamente como Él dice que es. Él es veraz. Según Dios solo actúa y habla dentro del ámbito de la verdad. Su conocimiento es perfecto y eso nunca se equivoca. Por eso nunca se equivoca. Su carácter es santo y justo, por eso no puede mentir o distorsionar la verdad. La mala interpretación y la falsedad son imposibles para Dios. Esta verdad debería promover en nosotros la mayor confianza en Dios y su palabra. En las Escrituras, un nombre es el medio por el cual el carácter de una persona es revelado. ¿Cuáles son los nombres y atributos aplicados a Dios en los siguientes versículos? 1. El Dios de verdad. En Isaías 65:16, la palabra verdad traduce el vocablo hebreo amén
Literalmente, Él es el Dios del amén. El Dios que dice amén, así sea, significa, ¿no? Dice a todas sus promesas. En Salmos 31:5, la palabra verdad traduce el vocablo hebreo emet, el cual también denota fidelidad. En el Dios de verdad se bendecirá. Tuve que cortar un poco los versículos porque son largas las clases. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios es veraz. Esta es la segunda. Dios es verdad, ahora Dios es veraz. Veraz viene de la palabra griega aledes, la cual puede denotar que Dios es algo real o genuino, o que Dios es veraz. El contexto favorece el último significado, que Dios es veraz. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Juan 3:33. Acá pedí un comentario, dice, servimos al Dios de la verdad, al que es verdad, y sus palabras son verdad. Dios es verdadero y la verdad. Si somos hijas de un Dios veraz, ¿no deberíamos vivir en la verdad, en su palabra y en su verdad? Porque su palabra también es Dios, es lo que Él nos ha dejado. Yo puse esta, porque acá es lo que pide es que cómo nosotros podemos vivir, o sea, cómo podemos, respecto a estos versículos, nosotros, que Dios es veraz y Dios es de verdad, es la verdad, entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicarlo? Si somos hijas de un Dios de verdad y es la verdad, nosotras debemos vivir según la verdad. Que Dios nos ayude, ¿no? Vamos a ir aprendiendo más según la clase. ¿Qué nos enseñan Números 23:19 y 1 de Samuel 15:29 acerca de la veracidad de Dios? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dice, Dios nunca miente ni se arrepiente, ni cambia sus propósitos. Él no es como los hombres, que cambian de opinión continuamente. A menudo se equivocan y frecuentemente distorsionan la verdad. Dios es verdadero, su palabra es inmutable, no cambia ni puede ser cambiada. Tenemos una palabra, tenemos la palabra de Dios en la cual nos debemos aferrar, porque es la única verdad. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esos somos, mentirosos. Nosotros por más que queramos esforzarnos por cumplir lo que decimos, lo que anhelamos, lo que le prometemos incluso a Dios, no lo podemos. Siempre vamos a fallar al hombre. Por algo la Biblia nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Con las hermanas hemos estado hablando un poco antes de comenzar la clase sobre este tema, en parte, ¿no? Porque muchas veces ponemos nuestra confianza en el hombre. Y el único veraz, el único verdadero en donde tenemos que poner nuestra confianza es en el Señor. Muchas veces por sentimientos, por nuestra naturaleza, ponemos nuestra confianza, todo nuestro amor en nuestro esposo o nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos. Sin embargo, nosotros, el único que no miente, el único que cumple, el único que puede, que es verdadero y que es inmutable, su palabra es Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a que pongamos toda nuestra fe y nuestra confianza solo en Dios. Por algo la Biblia nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre.
nosotros siempre distorsionamos la verdad, porque nosotros vemos, las personas ven la verdad de acuerdo a, a lo que están viviendo, al entorno que viven. Muchas veces me ha pasado que he hecho alguna publicación, más que nada en el Facebook, y me critican y no entienden y se enojan, o si hace un meme uno se enojan esto, el otro, y cada uno va a ver y va a tomar en cuenta algo de acuerdo a lo que está viviendo, porque capaz que el objetivo era otro y va a entender según lo que uno vive. Entonces, cada uno tiene su verdad. El mundo tiene su propia verdad y creen que tienen su propia verdad, pero todo, sea hombre, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Somos mentirosos. Entonces no nos podemos aferrar a un filósofo, a una filosofía de vida, no nos podemos aferrar a nada. Solamente nos tenemos que aferrar a Dios, que es el único, Él es la roca, a Cristo, a nuestro Dios trino, a Él, a su palabra. Es lo único que no nos va a cambiar. Bien, voy a seguir. La veracidad de Dios tiene muchas implicaciones de gran relevancia, pero una de las más importantes es que podamos confiar en Él en cada una de sus promesas. ¿Qué nos enseñan las siguientes declaraciones acerca de esta verdad? Dios no miente. Dios no puede mentir porque no puede hacer nada que contradiga su naturaleza santa y justa. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito 1:2. Que Dios no mienta es un consuelo muy grande para nosotros, porque nos podemos aferrar a Él, a un Dios verdadero, que no nos va a mentir, que sus promesas son fieles y verdaderas. Esta ¿cómo se llama? Este atributo está muy relacionado con la fidelidad de Dios. Dios es verdadero, no miente y Él cumple sus promesas. Así que vamos a seguir. Es imposible de que Dios mienta. La palabra imposible traduce el vocablo griego adúnatos. A negativo, no más dunatos, significa fuerte, poderoso. Pero hay un negativo anterior, entonces dice el cual puede ser traducido como incapaz, sin poder. Dunatos, entonces es fuerte, poderoso. A es negativo, entonces es incapaz, sin poder. Dios no puede mentir. Cuando les pregunten qué Dios no puede hacer, lo que Dios no puede hacer es mentir. Hay algo que Dios no puede hacer, mentir, pecar, porque iría en contra su naturaleza. Y si Dios dice que nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para que seamos sus hijas, para darnos la salvación del alma, para darnos vida eterna, si Dios nos lo ha prometido, ¿quién nos va a quitar eso? No es de nosotros, es de Dios. Dios nos ha hecho grandísimas promesas. Ya las vamos a seguir viendo. Tenemos que aferrarnos a ellas. Que Dios nos ayude. En las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cuarto dice, nuestro Dios es el Dios de la verdad. Por tanto, no sorprende que sus obras y palabras sean verdaderas. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre este principio? Maura, ¿querés leer un poquito? Las obras de Dios son verdaderas. Daniel 4:37. La palabra verdaderas viene del vocablo hebreo keshod, el cual se traduce literalmente como verdad. El humillado rey Nabucodonosor reconoció que las obras de Dios eran verdad, incluyendo sus juicios. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos.
y él puede humillar a los que andan con soberbia. Las obras de sus manos son verdad. Salmos 111, 7. La palabra verdad traduce el vocablo hebreo emet, el cual también denota firmeza o fidelidad. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. La ley de Dios es verdad. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Bien, en muchas partes vamos a ver que verdad se traduce del hebreo emet, que denota firmeza o fidelidad. Estas explicaciones se siguen dando, pero yo las he suprimido porque es repetir lo mismo. Solamente tengamos esto en cuenta. Cuando diga verdad, por lo general es emet, que es firmeza o fidelidad. Todos los mandamientos de Dios son verdad. Salmo 119, 151. La suma de la palabra de Dios es verdad. Salmo 119, 160. La palabra de Dios es verdad. Juan 17, 17. Esta palabra traduce el vocablo griego aletheia, la cual también puede denotar veracidad y fidelidad. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuestro Dios es el Dios de la verdad y Él ha revelado su verdad a los hombres de muchas maneras. Según los siguientes versículos, ¿cuáles son las tres maneras principales por las que Dios revela la verdad a todos los hombres y especialmente a su pueblo? Dios revela su verdad por medio de la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, acerca de esta verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra inspirada traduce el vocablo griego theoneustos, el cual significa literalmente exhalada por Dios. Dado que la escritura sale de la boca de Dios, Mateo 4:4, son totalmente confiables. Es importante notar que las escrituras no solo enseñan la verdad, sino que también nos reprenden cuando nos hemos extraviado de la verdad. Nos corrigen para que regresemos a la verdad y proveen el entrenamiento o capacitación que necesitamos para ser justos. Dios revela su verdad por medio de su Hijo. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? En Juan 1, 14 al 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La frase vinieron en el versículo 17 traduce la palabra griega ginomai y probablemente sería mejor traducida como fueron hechas realidad. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Juan no nos está diciendo que la ley del Antiguo Testamento era mala o que estaba desprovista de gracia y verdad. Él simplemente está declarando que Jesús fue una revelación de la gracia y la verdad, muy superior a lo que la ley dada por medio de Moisés pudo haber sido jamás. Juan. Un minuto. Mira, Sí. acá uno puede llegar a malinterpretar el versículo. Me gustó mucho porque lo explica acá Paul Washer. Dice, él simplemente, uno puede llegar a interpretar cuando dice,
pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es como que antes no estaba la gracia. Hay una interpretación dispensacionalista, lamentablemente errada, eh, y con muchos graves problemas hermenéuticos y de todo, que toman en cuenta que la ley estaba en el Antiguo Testamento y la gracia está en el nuevo pacto. Si bien son dos pactos, pero ambos es un pacto de gracia. O sea, tenemos el pacto que siempre estuvo la gracia. Siempre fueron salvos por fe y por gracia, o sea, por medio de la fe, por gracia. Entonces, ¿qué pasa? Pero dice, la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús estuvo siempre, desde el principio. Jesús fue, por su palabra fue creado todo. O sea, Él es la palabra. Entonces, Él es el verbo. Siempre estuvo Cristo. Solamente que es una revelación progresiva. Lo que tenemos en el Antiguo Testamento no se nombraba a Cristo así como lo tenemos en el Nuevo, pero sí estaba. Él estaba presente, hubieron manifestaciones de Dios, de Jesús, en carne, porque cuando las personas se arrodillaban y adoraban, no estaban adorando un ángel. Hay muchas partes, ¿no? Hay muchas cristofanías, se dice, o teofanías en el Antiguo Testamento. Y era Jesús, era Cristo, eran manifestaciones. Todavía no había sido hecho carne, pero Jesús siempre estuvo. Y la gracia y la verdad también. O sea, solamente que acá lo explica mejor. Simplemente está declarando que Jesús fue una revelación de la gracia y la verdad muy superior a la ley dada por medio de Moisés. Por medio de Moisés pudo haber sido jamás. Entonces, la ley nunca nos iba a salvar, nunca nos va a salvar. No es para salvarnos la ley, porque es imposible cumplirla, sino que somos salvos por medio de Cristo, por medio de la verdad y por medio de su gracia, ¿no? Por medio de la fe, o sea, por gracia, por medio de la fe. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración es de gran importancia. Jesús es la mayor revelación de la verdad de Dios al hombre, porque Él es la verdad. Jesús no es solamente un maestro de la verdad, Él es la encarnación misma de la verdad, la esencia misma y la fuente de toda verdad. Él es la verdad encarnada. Escucharlo es escuchar la verdad. Verlo es ver la verdad en acción. En Efesios 4:21, el apóstol Pablo testifica que la verdad está en Jesús. Dios revela su verdad por medio del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Juan 14, 16, 17, 15, 26 y 16, 13. Como ocurre con el Padre y el Hijo, la verdad es un atributo del Espíritu Santo y es una característica de todo lo que proviene de él. Por esta razón, en Primera de Juan 4:6, el apóstol Juan hace un contraste entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Pero cuando venga el espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo guía al pueblo de Dios a toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Es extremadamente importante que entendamos el contexto inmediato de este versículo. Jesús está hablando directamente a sus apóstoles,
a quienes el Espíritu movía para que escribieran las santas escrituras. En 2 de Pedro 1:21. La obra del Espíritu por medio de los apóstoles aseguró que las escrituras del Nuevo Testamento serían inspiradas o exhaladas por Dios y totalmente confiables. 2 de Timoteo 3:16. Al mismo tiempo, el Espíritu también guía al pueblo de Dios en la verdad, al iluminar sus mentes para que entiendan las Escrituras. 1 de Corintios 2:12, 13. Es importante recordar que el Espíritu nunca guiará al creyente a cualquier supuesta verdad que contradiga la gramática de lo que Él ha escrito en las Escrituras. Dios es quien tiene la única idea perfecta de cómo ser el Dios verdadero. Él mismo lo es, porque en su ser y carácter se ajusta a la perfección a mi propio concepto de lo que debe ser el Dios verdadero. Además, Él ha implantado en nuestras mentes un reflejo de su propia idea sobre este concepto, y esto nos capacita para reconocerlo como Dios. Todo el conocimiento de Dios es verdadero y es la norma final de la verdad. Job nos dice que Dios es conocimiento perfecto. Job 37:16. Ver también los versículos citados anteriormente bajo la explicación de la omnisciencia de Dios. Decir que Dios sabe todas las cosas y que su conocimiento es perfecto, es decir, que Él nunca se equivoca en su percepción o comprensión del mundo. Todo lo que Él sabe y piensa es verdadero y es una percepción correcta de la naturaleza, de la realidad. Es más, puesto que Dios sabe todas las cosas infinitamente bien, podemos decir que la norma del conocimiento verdadero es la conformidad al conocimiento de Dios. Amén. Wayne Gruden. Bien, muchas gracias, Maura. Miren, puede que le suceda que hay, porque siempre están esas personas que no creen en la suficiencia de las escrituras, que digan, no, la Biblia se contradice, o que digan cosas así. La Biblia nunca se va a contradecir. Los que nos contradecimos somos nosotros al no saberla interpretar. Tienen que saber eso, porque la Biblia es exhalada por Dios. Theopneustos, como hemos dicho más arriba, es inspirada, es exhalada por Dios. Entonces, es totalmente confiable. La Biblia es lo que Dios nos ha dejado para revelarse a nosotros, para que nosotros podamos seguir nuestro camino, para que podamos llegar a o sea, que podamos vivir de una forma santa, correcta, podamos ser consolados. Todo lo que Dios quiso dejarnos está en la palabra de Dios. Entonces, si ustedes escuchan que la Biblia se contradice o cosas así, en realidad somos nosotros los que nos contradecimos. En nuestro cuerpo, en nuestro humano caído, o sea, por más que hayamos sido regenerados, algo nos queda de este cuerpo mortal y, o sea, nos queda la carne y todavía luchamos con el pecado hasta que muramos, pero en esa lucha nosotros podemos interpretar mal las escrituras. Por eso tenemos grandes maestros que Dios ha dado a lo largo de la historia que no son infalibles. Así es, Betty, la palabra de Dios está completa. No son infalibles, pero sí nos ayudan a interpretar mejor la palabra de Dios. Son teólogos que quizás se han dedicado toda su vida y bueno, y han ido transmitiendo, pero nunca nos quedemos con uno solo, porque son humanos. Sí, tenemos que tratar de tomar todo, pero bueno, la que va a tener la prioridad sobre todo, la única infalible, es la palabra de Dios. Y también, como siempre nombramos, nosotras somos confesionales, como reformadas, bautistas, somos confesionales. Entonces, es la confesión de fe, que está basada en la palabra de Dios y en interpretarla, ayuda mucho también a que no nos vayamos con otras ideas. Está bien interpretada y ha sido aprobada a lo largo de la historia. Bueno, hemos terminado la primera parte. Vamos a ver ahora nuestra respuesta a la veracidad de Dios. Es importante que toda la teoría que estamos inquiriendo sea aplicada.
Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre esa aplicación. Hay algo más que quiero decir respecto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía a la verdad, como lo dice acá, ¿no? Eh, él nos va a guiar. Y saben una cosa, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Hoy en día vemos iglesias que hacen un culto al Espíritu Santo. Quizás en la práctica, en la teoría no, adoran a Cristo, pero o sea, adoran en la práctica ellos hacen un culto al Espíritu Santo. Piden que el Espíritu Santo baje, piden que el Espíritu Santo los llene. Bueno, eso sí es más bíblico, pero ellos están enfocados en el Espíritu Santo, sentir cosas, sentir sensaciones. Algunos ya más grave, caerse para atrás. Están en eso, quieren eso, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Hay otros que soplan y se caen para atrás. Bueno, eso ya es gravísimo. Eso ya es el demonio directamente. Pero el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Miren lo que dice Jesús. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Sí, vamos a adorar a Dios, al Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo es Dios. Eh, pero recordemos que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a Él. Entonces, tengamos cuidado. Estamos en una iglesia en la que están buscando el Espíritu Santo que me posea, que baje el Espíritu Santo, que sienta el Espíritu Santo, porque eso ya se va de bíblico, es antibíblico. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Lamentablemente muchos por ignorancia lo hacen. Quien explica muy bien esta parte es John MacArthur. Él lo explica muy bien todo este tema. Dice, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Entonces, es muy importante que tengamos un conocimiento bíblico sobre el Espíritu Santo. En el grupo de mujeres hemos estado subiendo unos videos del pastor Jorge Castañeda. Ha hecho un estudio bíblico sobre el Espíritu Santo, muy bueno. Es un pastor que habla muy bien, un buen maestro. Entonces, se los voy a pasar, porque bueno, las mujeres más que nada aprendemos por audio, estamos todo el día haciendo cosas, entonces, por lo general lo que más aprendemos a veces son por audio, y este pastor enseña muy bien. Yo se los voy a pasar para que lo escuchen, para que lo vean, porque derriba montones de errores que hay. Obviamente que nosotros, o sea, yo por lo menos lo he estudiado en los cursos que he hecho, pero como lo he aprendido con él, he aprendido cosas que no las conocía o no las había leído. Así que bueno, ahora vamos a arrancar con la otra parte, que es la aplicación, nuestra respuesta a la veracidad de Dios. Nuestro Dios es el Dios de la verdad, y todos sus caminos y obras y palabras están dentro del ámbito de la verdad. En los siguientes versículos consideraremos cómo deberíamos vivir nosotros como cristianos a la luz de esta verdad. Deberíamos estudiar la palabra de verdad. Esa es la primera. Deberíamos estudiarla, porque Dios es la verdad y Él se ha revelado a través de su palabra. Cómo conocer la verdad, cómo conocer a Dios, es a través de su palabra. Por eso es tan importante, la única infalible. En 2 de Timoteo 2:15, el apóstol Pablo dio una importante exhortación a Timoteo, su joven discípulo, con respecto a su relación con las Escrituras. Dice, describe esta exhortación y explica cómo debería impactar en nuestras vidas. Esta es la exhortación. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es nuestra responsabilidad humana, porque nosotros tenemos la gracia, pero también tenemos nuestra responsabilidad humana. No nos salva, pero sí tenemos una responsabilidad. Dice, estudiar cada día diligentemente las Escrituras. Cada día. La veracidad de Dios también es comunicable, porque nosotros podemos imitarla al procurar tener conocimiento verdadero sobre Dios y su mundo.
Es más, al empezar a concebir los pensamientos verdaderos sobre Dios y la creación, pensamientos que aprendemos en la Biblia, y al permitir que la Biblia nos guíe en nuestra observación e interpretación del mundo natural, empezamos a concebir los pensamientos de Dios como Él. Podemos exclamar con esa amistad: cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Gloria a Dios. Buen Gruden. Bienvenida, Gladys. Qué lindo que estés con nosotras. Según Salmos 1, del 1 al 3, ¿cuál es la respuesta apropiada del creyente a la palabra de Dios? ¿Qué promete Dios a aquellos que le dan el lugar apropiado a su palabra en sus vidas? Tuve que recortar para que podamos terminar la segunda clase. Solamente puse lo más importante. Dice: habla: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que, dice, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo se lo leía a los niños, se lo hacía estudiar también, y le decían: ¿a ustedes les gustaría prosperar? Aunque muchas veces se lo toma como una prosperidad económica o prosperidad en todo. Tenemos que verlo más que nada en la parte espiritual. No. O sea, si Dios nos quiere añadir algo, será. Si no, no. Pero lo importante es lo espiritual. Y siempre se les decía: ¿ustedes quieren prosperar? Y les decía: sí, todos querían levantar la mano. Todos querían prosperar, que les fuera bien en la escuela, con su familia, con todo. Bueno, lean la Biblia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas. O sea, es algo que va a crecer, va a ir en aumento. Qué hermoso estar llena de Dios, llena de su espíritu, llena de su palabra. Qué hermoso, dice, meditar día y noche en su ley con deleite. Es un deleite, que no sea una obligación. Dice, nos llevará a buscar agradar a Dios, porque el Espíritu Santo nos lleva a su verdad. Por medio de su palabra, nos lleva a una vida de verdad. Obedecer su palabra, seguir el camino correcto, y nos fortalecerá en la verdad. Nos marcará el camino del error, nos limpiará, nos guiará a toda verdad. Por consecuente, prosperaremos en el camino de Dios. Keila Melina. En la vida del escriba Esdras encontramos un poderoso ejemplo de una respuesta bíblica a la verdad de Dios. Según Esdras 7:10, ¿cuáles son las 3 cosas a las que Esdras había dedicado su corazón? ¿Cómo deberíamos seguir su ejemplo? Me encanta este versículo. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Miren si no es maravilloso eso que tenía Esdras en su corazón. Y bueno, acá nos pide cuáles son las cosas que había dedicado Esdras. Primero, preparó su corazón para aprender la palabra de Dios. Él preparó su corazón. Él dijo: yo quiero aprender. Él preparó. Obviamente que en nuestra naturaleza caída solo no se puede si no fuera por el Espíritu Santo que toca nuestro corazón para que vayamos a Él y lo busquemos. Previo ha habido una regeneración, porque el que da el querer como el hacer, y de su buena voluntad es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces y Él la da, pero hay una responsabilidad humana que hemos estado hablando. Esa responsabilidad humana es: Él preparó su corazón. Nosotras podemos ser salvas, podemos haber nacido de nuevo, podemos tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero tenemos que esforzarnos, preparar nuestro corazón. Se esforzó para cumplir la ley de Dios. Se esforzó.
otra responsabilidad humana para cumplir la ley de Dios. Es el primer fruto que produce la palabra. La palabra no entra, dice, no volverá a mí vacía. La palabra no vuelve vacía, la palabra entra, penetra hasta el alma, las coyunturas, los huesos, todo. Penetra, pero no vuelve vacía, va a generar en el verdadero cristiano, en el nacido de nuevo, va a generar un trabajo en nuestro corazón. Entonces, eso va a querer que nosotros cumplamos su ley. Entonces ese ya es un fruto visible que se ve. Dice, tuvo otro fruto más, enseñar la ley de Dios. Y esto por eso me encanta Esdras, al pueblo de Israel, enseñarla. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios que estamos inquiriendo por los conocimientos que estamos teniendo a través de su palabra, de los estudios bíblicos, de la iglesia, de todo lo que estamos aprendiendo continuamente, lo que estamos escuchando de su palabra, de nuestras meditaciones? ¿Qué hacemos? Que tengamos ese deseo como lo tuvo Esdras de enseñar la ley de Dios. Que Dios nos dé gracia, ¿no? Obviamente que no todos quizás tengan ese don de la enseñanza, pero no importa si tenemos un sobrino, si tenemos un hijo, si tenemos nuestro esposo, si tenemos un padre, que le podamos enseñar lo poco que hemos aprendido con las pocas herramientas que haya. El Señor, el Espíritu Santo va a hablar por nosotras. No nos callemos, demos a los demás lo que Dios nos ha dado a nosotros. De lo que hemos recibido tenemos que dar, de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Que Dios nos ayude. La segunda, deberíamos orar para entender la verdad de Dios. En Salmos 25, del 4 al 5, ¿cuál es el contenido de la oración de David? ¿Cómo deberíamos seguir el ejemplo de David? Es hermoso, los salmos son hermosos. Y bueno, David es especial. Por algo era el corazón como el de Dios. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, y en ti he esperado todo el día. En un mundo donde muchos dicen yo hago tal cosa, yo quiero tal cosa, yo elijo tal cosa, es un mundo antropocentrista en el que vive para el hombre. El Dios es el que vive para mis fines, para mis deseos. Es antropocéntrico. Está centrado en el hombre, significa. Dice, David prefirió decir, enséñame, encamíname en tu verdad. Él se dio cuenta que por más que fuera el rey, que por más que hubiera sido, o sea, que hubiera tenido tantas cosas, porque tuvo muchas victorias y muchas cosas, él dijo, enséñame, encamíname. Reconoce, David, en tu verdad, en su palabra. Reconoce que Dios es la única salvación y en el único que puede esperar. Es el único en el que puede esperar. Salmo 43. Es una oración pidiendo liberación. En medio de esta oración hay una maravillosa petición concerniente a la verdad de Dios. Según Salmo 43.3, ¿cuál es esta petición? ¿Y cómo deberíamos aplicarla a nuestra vida de oración y estudio de la palabra de Dios? Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte, a tus moradas.
entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con el arpa. Oh Dios, Dios mío, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esta situación? En situaciones que pareciera que estuviéramos en el lodo cenagoso, en el cual nos estamos hundiendo y no hay salida para nuestra vida. Pero a pesar de todo eso, tenemos que esperar en Dios, porque sabemos que Él es todo, Él es la luz, Él es la verdad. Dice, me guiarán y me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. La luz y la verdad nos guiarán a Dios, a sus moradas. ¿Qué es lo más hermoso que puede recibir? ¿Qué es lo que podemos llegar a recibir? Y es la vida eterna. Es la vida eterna. Entonces nosotros vamos, a pesar de nuestros momentos difíciles, nuestra hermana Carito nos ha contado sus problemas con con sus padres, que está en cama hace tantos años y uno se pone mal porque ve la situación difícil que están pasando de tantos años y que no la pueden sostener. Y uno se pone mal, quizás está todo oscuro. Nuestra hermana Silvia, que tiene su hijo con ahora que le ha dado diabetes. Entonces tenemos que pedirle al Señor, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu monte y a tus moradas. Miren, también algo que dice muy lindo, dice, porque aún he de alabarle. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Que Dios nos dé gracia, que a pesar de las pruebas que tengamos que pasar, podamos encontrar ahí una luz, que podamos su palabra, su verdad, que podamos descansar en Él, que podamos alabarlo a pesar de las situaciones difíciles que tengamos que vivir. Porque las pasamos, como cristianos las pasamos y las vamos a pasar siempre, pero que podamos alabarlo a pesar de todo lo malo que estemos pasando. Deberíamos orar no solo para entender la verdad de Dios, sino que también para obedecerla. ¿Qué nos enseña el Salmo 86:11 respecto a esta verdad? ¿Cómo deberíamos aplicar esta verdad a nuestras propias vidas? Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. El salmista se apoya en Dios, no en sus fuerzas. Le pide a Dios en oración que le enseñe para poder caminar en su verdad y que afirme su corazón, ya que solos, por más que nos esforcemos, no podremos. Nunca vamos a poder perseverar por nosotros mismos. El que perseverara hasta el fin será salvo, y claro, pero fue por medio del Espíritu Santo. Solo nosotros no lo vamos a poder lograr. ¿Y por medio de qué? Por medio de su palabra. Tenemos que afirmar, caminar en la verdad de Dios. El Señor nos va a ayudar. Él va a afirmar nuestro corazón. Deberíamos obedecer la verdad de Dios. No solo deberíamos estudiar las Escrituras y orar para conocer la verdad de Dios, sino que debemos obedecer o andar en la verdad de Dios y regocijarnos cuando otros hacen lo mismo. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? Segunda de Juan 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de sus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. La palabra andando traduce el vocablo griego peripateo, peri, alrededor, pateo, caminar. Es una palabra
comúnmente usada por el apóstol Juan para escribir el estilo de vida o conducta diaria de una persona. Andar en la verdad es ordenar nuestras vidas diariamente conforme a la verdad de Dios, especialmente como esto es revelado en las Escrituras. Tercero de Juan 3:4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Romanos 2:7 y 8. Los justos y su recompensa son contrastados con los injustos, y su recompensa completa los siguientes ejercicios relacionados con estos versículos. La vida eterna a los que, perseverando a bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Según este pasaje, cuán importante es no solo conocer la verdad de Dios, sino también obedecerla. Si no estamos obedeciendo la verdad de Dios, ¿qué estamos obedeciendo? Explica tu respuesta. El que no obedece la verdad, obedece la injusticia. Obedecer su propia carne, esto es propio de los que, no alcanzo a ver, Dios mío, de los no regenerados. Los injustos no heredarán el reino de Dios, y los que han sido elegidos, sin embargo, es por ser elegidos, debemos esforzarnos por andar en la verdad, pues es algo que brota propio de un corazón regenerado y que tiene el Espíritu. Keila Melina. Nuestra obediencia es la verdad de que Dios implica más que solo acciones externas. También debe incluir una correcta interna del corazón. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca de esta verdad? Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios desea que nuestra obediencia externa a la verdad sea resultado de la verdad en el interior y la lealtad sincera y de corazón a Dios. Ningún otro tipo de obediencia es aceptable. Juan 4:23 y 24. Mas la hora viene, y hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que la adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La referencia a adorar a Dios en espíritu tiene dos implicaciones posibles. Debemos adorar a Dios sincera y profunda. Debemos adorar a Dios en el poder del Espíritu Santo y siendo guiados por Él. La referencia a adorar a Dios en verdad también tiene dos implicaciones posibles. Debemos adorar a Dios verazmente y sinceramente con integridad.
2, debemos adorar a Dios conforme a la verdad, es decir, conforme a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Esto tiene mucho que ver con lo que hemos hablado anteriormente. Muchas veces buscan adorar a Dios de la forma que sienten ellos. Yo siento el Espíritu, yo quiero sentir el Espíritu. Y bueno, no es así. No es como yo siento. O como suceden milagros, vamos a adorarlo así. Porque si cantamos de esta forma o cantamos de esto así, va a bajar el espíritu, vamos a... No es así. Hay una adoración. Dios es muy, Dios es muy recto y es santo, santo, santo. Y Dios ha determinado cómo debemos adorarlo. Y no es como nosotros queremos. Existen dos tipos de adoración. Una es la regulada y la otra es la normativa. La adoración es como la vera teología, ¿no? La adoración normativa es todo aquello que no contradiga la Biblia. No contradice la Biblia que pongamos con los luces de colores, la ponemos. Total, eso genera un ambiente más llamativo para los sentimientos. O, no, como no dice nada, ponemos un piano detrás mientras el predicador habla. Qué sé yo, siempre hay cosas. Hasta incluso los coros. En el Nuevo Testamento no hay regulación a eso. No está. No hay coros, ni siquiera hay de esta forma. En el Antiguo sí, pero en el Nuevo no. Estamos en el Nuevo Pacto. Le agregan al culto, le agregan todas las cosas en la adoración normativa que no están prohibidas en la Biblia. Pero también tenemos la adoración regulada, que es la adoración que se hace solo como lo marca la Biblia. Solo como la Biblia lo marca. ¿Y qué tenemos acá? Acá ya se saca todo. Hay algunos que son más extremistas quizás. Pero nosotros no podemos adorar a Dios como nos dé la gana. Recuerden, Nadab y Abiú. Ellos ofrecieron un fuego que no era el fuego que Dios había pedido. ¿Y cómo le fue? Fueron quemados. Hoy en día se hacen cada desastre en las iglesias más bien neopentecostales, por lo general, desastres se hacen. Y hacen cosas, se dejan guiar por el Espíritu. Cosas que la Biblia está incluso prohíbe. Como el hablar en lenguas, todos juntos a la vez. Eso la Biblia Dios lo prohíbe, pero prefieren tapar esa parte, borrarla y hacer lo que se les da a sus sentimientos o sus deseos. Lamentablemente, prefieren seguir sus impulsos, no lo que dice la palabra de Dios. ¿Entienden? Y estamos jugando con fuego, estamos jugando con Dios, y es grave, porque si Dios tiene misericordia y no los ha consumido, no significa que eso esté aprobado por Dios, porque Pablo dice que hablen en lengua 1 o 2 o 3, bueno, por orden y con intérprete, y nunca hay intérprete, nunca hay, y no se necesita, sinceramente, no se necesita. Es algo que no se necesita porque tenemos la palabra de Dios. Que Dios puede llegar a hablarle a alguien específicamente, bueno, eso uno no lo puede negar, pero no se necesita. Lamentablemente hay iglesias las que buscan que hablen en lengua, y buscan esas cosas y pierden de enfoque. El enfoque que es adorar a Dios, no yo. Pierden el enfoque verdadero. Que Dios nos dé gracia de ser celosos con la palabra de Dios. Sí, Maura, te escuchamos. Ah, subiste la mano, Maura, tenés el audio apagado. Adorarlo en espíritu y en verdad. Así es. Pero adorar en espíritu no significa que yo tenga que estar llorando, que esté... Obviamente que las emociones, si vienen por medio de la palabra de Dios, si son reguladas por su palabra, no están mal.
Pero no significa eso, yo soy más espiritual porque lloro todos los cultos. No. Sino significa que soy más espiritual porque estoy más apegada a la palabra de Dios y tengo el fruto del Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir porque el tiempo se nos vuela. Deberíamos compartir la palabra de Dios con otros. No es solo me lo quedo yo para mí. Dice, la verdad no es solo para nosotros personalmente, ni nuestra obediencia debería ser única, debería ser la única preocupación. Si andamos verdaderamente a otros creyentes, si amamos verdaderamente a otros creyentes y al mundo a nuestro alrededor, debemos compartir la verdad de Dios con ellos, para que también vivan conforme a la voluntad de Dios. Salmos 40 del 9 al 10. Esta verdad es ilustrada poderosa y hermosamente en la verdad de David. ¿Cómo debemos imitar la actitud y la acción de David? He anunciado tu justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. David no se guardó la verdad de Dios para sí, sino que la publicó a los demás. No se guardó ser salvo de la muerte para sí, sino que tuvo misericordia de los demás y lo publicó, así como Jesús nos pidió que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Dios mismo inspiró a David a publicarla, a publicar esta verdad. Keila Melina. Según los siguientes versículos, ¿cuál debería ser nuestra actitud cuando buscamos compartir la verdad de Dios con otros? Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Deberíamos seguir la verdad en amor, creciendo en Cristo. Muchas veces, muchos quieren seguir la verdad señalando, marcando el error. Obviamente que la disciplina y tenemos que amonestarnos unos a otros, pero en vez de seguir la verdad como Dios quiere, en amor, se les va el amor. Pero ese falta los puntos. Pero mira aquel cómo está ahí. Como iglesias bíblicas no estamos a favor de que pequen deliberadamente, no, por supuesto, y nos tenemos que amonestar unos a otros, pero tiene que ser todo en amor. Dice, siguiendo la verdad en amor, porque Dios es amor. A medida que nos acerquemos a la verdad y a su palabra, nos tenemos que llenar de amor. Si no, la palabra queda en la cabeza, no queda en el corazón. El amor es parte del fruto del Espíritu, y el Espíritu y Dios lo da. El Espíritu Santo lo produce. Pidámosle a Dios que nos dé amor para amar a esos hermanos débiles, para apoyarlos, para guiarlos. Tenemos que publicar la verdad. Amemos a esas personas que van al infierno, que incluso se congregan, lamentablemente, y les falta conocimiento, quizás se burlan, porque no entienden, porque no les ha sido revelado. Pero bueno, tenemos que publicar y predicarla en amor a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Vieron? Corregir. Como cristianos, una iglesia sana, hay disciplina. Gracias a Dios en la iglesia nuestra tenemos estudios bíblicos en lo que estamos estudiando eclesiología. Y ahí está lo que es la disciplina. Pero bueno, entre todos tenemos que ir corrigiéndonos. Dice, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Tenemos que ayudar a los hermanos, corregirlos, pero con el amor, con objetivo de restaurar, no de hundirlos. Que nos dé gracia y sabiduría, porque esto no se practica mucho en las iglesias, porque siempre se puede ofender.
que Dios nos dé sabiduría, nos dé humildad para recibir el consejo y para no ofendernos, pero también para darlo a los demás. Obviamente que hay algunos que hacen daño cuando lo hacen, porque no lo hacen en amor. Entonces, oremos por esas personas que no están haciéndolo en amor, para que el Señor les dé gracia. La palabra mansedumbre traduce el vocablo griego prautes, el cual también denota mansedumbre, suavidad y paciencia. Esto es exactamente lo opuesto a la dureza y a la severidad. Hay muchos, que el anciano, que el pastor es el recto y corta cabezas. Que Dios nos dé gracia, nos dé mansedumbre, nos dé suavidad, nos dé paciencia con esas ovejitas que les falta ayuda, que les falta afirmarse. Quizás siempre van a estar así, porque las vemos que pasan los años y están ahí, pero bueno, obviamente que tenemos que ir guiándolas, tenemos que corregir. Obviamente, en este caso, 2 de Timoteo, corrijo, 2:25, esto está hablando ya los pastores, que corrija con mansedumbre a los que se oponen. Pero, en otras partes, la palabra de Dios dice que como nosotros como cristianos, como hermanos de una iglesia local, podemos corregir, podemos ir ayudándonos. Bueno, amadas hermanas, hemos terminado. Gracias a Dios. Gracias, Padre Celestial, por habernos dado la gracia de ser tus hijas, Señor. Gracias por este estudio bíblico que tú nos has prestado, Señor, porque tu palabra nos ilumina, tu palabra es la verdad, tú eres un Dios de verdad. Gracias, Señor, por estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por estos siervos que tú pones, Señor. Tú los quieras bendecir, tú los quieras ayudar, porque seguramente estarán muy luchados. Guíalos, fortalécelos, Señor, porque nos dejan el material de estudio tan lindo para que nosotros podamos seguir creciendo, Señor, en conocimiento, Señor, y nos podamos aferrar a tu palabra. Estas clases que también nos ayudan a aplicar lo que estamos estudiando, Señor. Ayúdanos, Señor. La sabiduría no solo está en el conocimiento, sino en la aplicación también. Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a amarte de todo corazón, con nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, con todo, Señor. Y a poder aplicar tu palabra. Te pedimos, Señor, porque hay necesidades importantes en el grupo de mujeres, Señor. Señor, te pedimos por el papá de Carito, Señor, que está hace muchos años, Señor, está en cama y cada vez empeora, Señor, y no tienen no tienen cuidadora, Señor, y no tienen cómo sostenerlo en su familia, Señor. Dale de tu gracia, Señor. Así también te pedimos, Señor, por Joshua, Señor, que tiene problemas, Señor, de autismo severo, Señor, y que a su vez ahora tiene diabetes, Señor. Fortalece a sus padres, guíalos, Señor. Ten misericordia. También vamos a orar, Señor, por Olger, Señor, que es un hermano, Señor, piadoso, Señor, que también está con problemas y problemas como de apendicitis, y en el lugar donde vive no es muy mala la medicina. Te pedimos por él, Señor. Te pedimos también por Mari Carmen, que ha sido internada, Señor, que fue internada y que anda con muchas pérdidas, Señor. Te pedimos por ella, Señor, que tengas misericordia, Señor, así por todas las necesidades que hay, Señor. Ten misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.